Ya está. Yo quería dar las buenas noches y agradeceros pues, el esfuerzo que supone subir desde allá abajo hasta aquí arriba, pero bueno, somos pocos y bienvenidos, ¿no? Entonces, pues yo quería hablar también un poco, bueno, es importante lo que tenemos aquí esta noche, la editorial Letras Impar, de la colección Veloz Quietud, que no solamente una obra tan importante como Celia Viñas, ¿no? Sino que nos muestra también lo que es todavía en vigencia de la décima, ¿no? Y no estamos hablando de la décima de la Champions League del Madrid y Alavés, sino de la estrofa propia de la literatura española, que la verdad es que no ha dejado de usarse desde hace ya varios siglos, del siglo XVI, ¿no? Entonces es un libro que Francisco Galera ha escrito, el prólogo de esta obra. Francisco Galera, profesor e investigador, y el libro está ilustrado por Víctor García Góngora, que es un pintor y arquitecto, y José María Muñoz Vilches, que es quien había diseñado el marcapáginas exclusivo solamente para este libro. Me ha confirmado y es el primer título de poesía de esta colección, Veloz Quietud, de la editorial Letras Impar, que dirige, entre otros no, Pepe Criado está presente y Antonio Carbonell también. Gracias a Enrique por venir esta noche. Como ya sabéis, como no hay algunos que no sois de aquí de Cueva, pues nuestro flamante cronista oficial de la ciudad de Cueva de Almanzora, y Antonio García Soler, escritor, poeta, amigo nuestro, vecino de aquí de Anta. Marisa Learo, que vamos a decir de ella, vecina de aquí de Cueva, profesora. Ezequiel Navarrete, que tengo entendido que fue alumno de Celia Viñas, luego nos podrá contar una anécdota al respecto. Y contamos también con la presencia de un escritor, de un periodista, de un gran amigo, presidente de la Asociación Cultural Algaria, que no es otro que Javier Igueray. Y esta noche ha venido él para presentar y moderar un poquito este acto cultural. Nosotros habíamos pensado, desde la concejalía que yo represento, de toda la Almanzora del Ayuntamiento, queríamos que los actos culturales que no sean esporádicos, como he dicho antes, que no haya que tirar cohetes para hacer un acto cultural. Queríamos que sea una cosa normal y que no sea una cosa aleatoria, que no sea una cosa esporádica, que sea una cosa normal. Y en las últimas 4 o 5 semanas, la verdad, que estamos teniendo como 2 o 3 actos culturales todas las semanas. Eso supone un esfuerzo para realizar todo eso y lo hacemos pues con ilusión, ¿no? Y somos pocos, pero la ilusión sigue siendo la misma. Paso la palabra a Bueno, pues en primer lugar agradecer vuestra presencia, la de todos y cada uno de vosotros, agradecer al Ayuntamiento de Cueva y a la Concejalía de Cultura y a su concejal, Ignacio, por la disposición para todo este tipo de actividades que son fundamentales e importantes para construir el espíritu de un pueblo o de una ciudad también, como este, y que una noche como esta para mí es importante por varios motivos. Uno, el libro que se presenta. El libro que se presenta, que no es casual que sea este año, en el que Celia Viñas hubiera cumplido 100 años, precisamente. Y Celia Viñas no es alguien cualquiera en la provincia de Almería. Celia llegó en 1943 a la ciudad de Almería, a una Almería derrotada, a una Almería gris, y quiso primero, y en segundo lugar supo levantar, abrir las ventanas, desempolvar, sacudir las esteras y volver la ciudad, el espíritu de la ciudad, como si de un calcetín se tratara. Celia Viñas, que era un fenómeno de la naturaleza, ahí tenía una energía tremenda. Era una mujer que había sufrido muchísimo durante la época que le tocó vivir. Ella, nada más empezar
su estudio, a poco de empezar su estudio universitario de filología, estalló la guerra civil y la Facultad de Barcelona, la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, dejó de funcionar durante el tiempo de la guerra, por motivos obvios, y cuando terminó la guerra, la contienda, su padre fue represaliado. Su padre, ella misma, había sido la presidenta del sindicato de estudiantes de izquierda de Palma de Mallorca, y eso le valió la ira de un cura, cuyo nombre no he querido recordar, que era el director del Instituto de Palma, donde su padre trabajaba, expulsó a su padre, echó a su padre del trabajo, y cuando ella opositó, se puso en contacto con el tribunal para que de ninguna de las maneras aprobara las oposiciones. La suerte es que quienes formaban aquel tribunal, pues aparte de ser honestos y decentes, pues se encontraron con un genio como el de Celia y llamaron, esto lo contaba ella misma, Celia Viña, que le llamaron el presidente del tribunal y le dijo: ha estado aquí este señor, el abate no sé cuánto, no ha dicho esto, pero es imposible no solamente no aprobarla, sino no darle el número 1 de su promoción. Y Celia salió a las oposiciones para ejercer la docencia en enseñanza media con el número 1 de su promoción, a pesar de los intentos de aquel cura de que ni siquiera aprobara la oposición. Ella eligió Almería y eligió Almería, como ella misma confiesa, como una estación de tránsito. Ella no conocía la ciudad, ni la provincia, ni mucho menos, y ella lo que quería era volverse o ir a Barcelona o acabar en Mallorca, que era donde ella se había criado. Y así se lo tenía previsto. Pero cuando llegó a Almería, al poco tiempo, pues se enamoró de aquí no la echaba ni con agua caliente. Y eso, que antes de dejar... Bueno, después voy a leer algo insólito e inédito. Yo creo que en pocas presentaciones del libro se hacen, que va a ser leer un par de párrafos de otro libro que no he presentado. Pero en fin, así somos los que no sabemos hacer estas cosas. Y yo lo haré porque creo que viene muy al pelo. Os voy a decir que, aparte de toda esta historieta que he contado de Celia, por lo que es importante, una mujer implicada no solo en la Almería capital, sino en toda la provincia. Recordad que en aquellos años solamente existía un instituto de enseñanza media para toda la provincia, que era el de Almería, no el actual que se llama Celia Viña. El instituto estaba donde está ahora la Escuela de Bellas Artes de Almería. No sé cómo se llama esa plaza, pero en fin, vosotros la sabéis mejor que yo. Y estuvo el Museo Arqueológico de Almería, estuvo en principio allí. Esta señora, además, promocionó la cultura en Almería de una manera exponencial. Almería era una isla, llegó a convertirla en una isla en España. Ella trajo aquí a lo más granado de la intelectualidad, aquí digo a Almería capital, de una cueva, a lo más granado de la intelectualidad de por entonces que podía subsistir en España entonces. Aquí vino Gerardo Diego a Almería, traído por ella, y también, del mismo modo, ella llevaba a Madrid a los talentos de Almería. Fundó, junto con Martínez de Castro, Juan Cuadrado y Perceval, lo que era el movimiento indaliano. Y bueno, hay otra serie más de personas, he dicho los más notorios, tal vez, el movimiento indaliano. Llevó hasta Madrid cuadros, montó una exposición de estos pintores que integraban este movimiento indaliano, y esa exposición fue apadrinada ni más ni menos que por Eugenio Tors. O sea que eso eran palabras mayores allí. Y eso hizo que la repercusión que tuvo aquella exposición, y por ende los artistas almerienses que desplazó, que llevó Celia de su mano hasta Madrid, pues el efecto amplificador era tremendo.
fue impresionante. Y hecho este paréntesis, no voy a atender más porque hablar de Celia uno se suelta y da para semanas o meses. Quiero decir también que me agrada muchísimo la idea de Pepe junto con Juan José Ceba, de recopilar todas las décimas que escribió Celia Viñas. Como bien ha dicho Indalecio, la décima es el metro por excelencia del origen de la poesía española. Un metro en octosílabos, que es también en el fraseo del castellano o del español, es la medida exacta de la frase, el octosílabo. Y el soneto, como sabéis, es una importación italiana, ¿no? Pero en fin, y nadie mejor que para hablar de décima que Pepe Criado, además de poeta, iba a decir poeta y escritor, pero un poeta es también un escritor, porque a fin de cuentas lo hace de esa manera, ¿no? Y es un estudioso precisamente de la décima y de la oralidad, de la expresión oral que normalmente se expresa en este metro. Son muchos los trabajos que ha hecho sobre la repentización, el trobo, tanto el español, ¿no? El de la Alpujarra, fundamentalmente, como el de Hispanoamérica, el que todavía subsiste en Argentina, en Uruguay, en todos esos lugares, en Centroamérica también. Y nada más, el anillo y el dedo. O sea, Pepe Criado, décima y Celia Viñas, es todo una simbiosis tremenda. Además, este libro, que contiene un estudio preliminar, ¿no? de Pepe sobre las décimas, y otro sobre Celia de Paco Galera, de Francisco Galera, que es el máximo estudioso, el erudito sobre la vida y obra de Celia, ya de por sí es gran cosa, ¿no? Pero es que además contiene una serie de décimas escritas inicialmente en catalán, bueno, inicialmente no, y finalmente escritas en catalán por Celia Viñas, que en catalán era con la variedad mallorquina, era su idioma materno, su idioma vernáculo, y han sido traducidas para la ocasión, me confeso, por Antonio García Soler e Inés García Agustín, y es la primera vez que se editan estas décimas, tanto en catalán como en castellano. Y nada más, yo me voy a retirar con dos párrafos que os he anunciado, y son dos referencias a Cuevas que hace Celia Viñas a su familia, en dos cartas. Una de ellas es la primera carta que escribe Celia Viñas a su familia cuando llega a Almería, porque ella llega al puerto de Valencia y de Valencia viene aquí en autobús, en Alsina, y claro, para venir desde aquí hasta Almería pues tiene que pasar indudablemente por aquí. Y hace una descripción que ya conoceréis mucho, fabulosa, que es la que a los que somos almerienses de adopción nos llama la atención, esto que ella vio y sintió, lo hemos sentido a todos cuando nos hemos acercado por primera vez aquí a esta tierra, ¿no? Dice así: Huerca Lovera ya es Almería, y Almería leyenda negra. Y más allá de Huerca, un verdadero paisaje lunar, montes y más montes completamente pelones, sin un arbolillo, sin una mísera hierba, una acuarela sin el verde, cielo y monte, nada más. El automóvil se detenía en algunos cruces de camino donde dormitaban unos guardias civiles. Bajaba un hombre, subía una mujercica y seguía corriendo. Corriendo el coche, subiendo monte y bajando monte, sin ver nada más en mucho rato. En uno de los cruces de camino intentaron que subiera al automóvil una muchacha loca, una muchacha de pelo alborotado y ojos maravillosos. Cuando nos vio a todos tan seriamente sentados en nuestros asientos respectivos y con unas caras de palmo, unas caras de kilómetros, se negó a seguir en el coche y se bajó gritando: ¡Están locos, ¿a dónde van metidos así en la caja? ¡Están locos todos! Y nos hizo la liga. A mí me impresionó el caso. Eso de hacer la liga creía que solo existían los santorales, cuando el santo, Santa Teresa, por ejemplo, se la hace al mismísimo diablo. En aquel momento seguramente éramos algo diabólico para aquella chica. En verdad éramos el camino del manicomio, por lo tanto éramos locos. Para aquella chica de cabello intenso éramos todos locos, metidos en un cajón, camino de una casa de beneficencia provincial. Allá se quedó la loca gritando. En Cueva ya no fueron dementes,
fue una avalancha de mendigos, mendigos de todas las clases, niños, ancianos, mujeres, y pronunciando perrica, con una elevación ya característica de la voz muy de Almería. Aquí la gente no habla muy andaluzado, tan solo en la S se nota el sur de España. Dicen, vendré a las 8, o si no, mañana a las 3, y hablen mucho la E, pero lo característico es hablar en un tono elevadísimo, casi a gritos. Los primeros días me costaba dormirme por la noche. Voy a la cocinera que está 3 pisos más abajo discutiendo por el mozo. Y por las mañanas los viajeros que tenían que salir a esa hora absurda de los trenes decían ¡adiós! En la puerta y ya me despertaban a las 5 de la mañana. Cuevas fue el primer sitio de la perrica. Me gustó mucho el pueblo blanco, limpio, con palmas y muchas sementeras. Trigo joven que hacía lanzar exclamaciones a los de Huerca. ¡Qué trigo este año, eh! ¡Qué trigo! El de Palma, cuando me fui, estaba casi más alto, pero aquí, donde raras veces llueve, este año parece que es año de bendición. Por lo menos ayer llovió en el mismo Almería y llovía mucho. Y el último párrafo habla de un viaje que viene a Cueva, una excursión que viene a Cueva. Dice, del viaje poco puedo contar en una carta tan rápida como esta. Pasé 2 días en Cueva, en casa de Alfonso Campos, con protestas de la familia del médico y farmacéutico. Tuve que prometer que en otra ocasión pararía en sus respectivas casas. Todo Cueva anduvo de cabeza aquellos 2 días. Alcalde, médico, cura. Visité las minas de Herrería acompañado por el director ingeniero, que ante mis atinadas preguntas creía que yo era de ciencia, etcétera, etcétera. El castillo, hoy cárcel, me fue mostrado por un exalumno, hoy hijo del director, y así sucesivamente, desde los depósitos de agua hasta el Teatro Echegaray, desde la sacristía hasta el casino. No dejaron rinconcito por mostrarme y ocasión de obsequiarme. Después pillamos un coche el cura Alfonso y sus padres y nos fuimos a Alta. Y allí me dejaron con tareas en casa de María Fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sin nada más, que os dejo con Pepe y con las décimas de Celia Viña. Gracias, Javier, por esta introducción. Gracias a Iglesia y al Ayuntamiento de Cuevas, como no, por esta hermosa tarde que tenemos aquí. Y yo quiero hablar un poco de... Voy a empezar a hablar un poco de lo que es este libro, por qué surgió este libro y por qué está en la mano, ahora que está en mis manos, en nuestras manos ahora mismo. Hace como 2 años, aproximadamente, Marta Rodríguez, la periodista, y Juan José Ceba hicieron y publicaron una antología con las poesías de Juan Berber, el poeta de Algor, y en un libro hermoso, fue un libro hermoso, un trabajo hermoso aquel. Y hablando con Juan José sobre ese libro, porque Juan Berber también escribía décimas, unas décimas muy pegadas a la tierra, como era toda su poesía. Hablando de aquel trabajo, empezamos a pensar por qué que se acerca el centenario de Celia Viña, por qué no recopilamos sus décimas en un libro, hacemos un librito con sus décimas. Empezamos a pensarlo y bueno, aquí está. Y aquí está con la novedad de que está dentro de una nueva editorial que se acaba de constituir en Almería, en la provincia de Almería, concretamente en Nalía, que se llama Letra Impar, y que este es el primer libro de la editorial y de la colección de poesía. De la colección de poesía se titula Veloz Quietud. Veloz Quietud porque es también un homenaje a otro gran poeta de nuestra Almería, a José Ángel Valente, que esta frase forma parte de uno de sus versos. Y también quiero señalar que el logo de la colección de poesía, que es esta esculturita que tenemos aquí, esto es una escultura de pared, en el original mucho más grande, de un escultor que se llamó Díaz Yepes, Eduardo Díaz Yepes, que cuando llegada la dictadura, después de la República, se tuvo que emigrar fuera del país y se
se fue a vivir a Uruguay, y en Uruguay hizo toda su obra de Madrid. En Madrid había estado ya en el grupo de Vallecas, era amigo personal de los grandes artistas de aquel momento, de Alberti, de María Teresa León, etc. Y trabajó mucho por la cultura desde la República. ¿Por qué, como bien decía Javier, por qué un libro con la tesis de Celia Viña? Primero, por mi pasión por la cultura oral, por la oralidad, desde luego, porque ahora mismo en Almería, y como bien ha señalado Javier, en toda América hay poetas orales, poetas populares, que se expresan en décimas, tanto los troveros, los poetas que improvisan la décima, aquí en Almería lo hacen en quintilla y en décima. En América no es usual utilizar la quintilla, solo se hace... Los troveros solo improvisan en décima. Y a partir de esa afición mía a la poesía oral y también a la décima, porque aunque está pegada a la tradición oral, a la poesía popular, esta estrofa, todos sabemos y todas sabemos que su origen es de los poetas que escribían. Vicente Espinel la fijó, aunque parece que ya había ejemplos anteriores, como dicen los expertos, a eso, pero bueno, el caso es que Vicente Espinel publicó su diario, el libro que publicó en 1551, era Diversas Rimas, creo que fue ese año. Ahí incluyó 8 décimas Espinela, que su alumno Lope de Vega le gustó tanto la estrofa que le llamó Espinela. Él fue el que bautizó a la décima como Espinela. Y tanto Lope de Vega la utilizó en su escrito, en su obra de teatro, en su poesía, que la puso de moda. Y desde ahí la décima corrió un camino maravilloso, porque todos los poetas y las poetas del siglo de oro empezaron a utilizar la estrofa, tanto en España como en América. Y en América ocurrió que la décima, por los misterios de la poesía, pues llegó al pueblo, llegó a la gente que no escribía, que no sabía escribir, que no había estudiado. Esa gente empezó a cantarla, y luego otra de las gracias de la poesía ocurrió cuando en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que la décima empezó a llegar a España de vuelta otra vez, pero de forma oral. Empezó a llegar a los poetas populares y empezó a extenderse, sobre todo en el sur de España, como estrofa, pero ya de los poetas populares. Concretamente llegó a la zona minera de La Unión, que en aquel momento estaban todas las minas en todo su auge, y allí hay un montón de troveros, y Marín, uno de aquellos troveros, de los grandes troveros de aquel momento, estuvo haciendo la vida en Cuba y fue uno de los que lo trajo para las minas. Aquí en la provincia de Almería tenemos noticias de que la décima oral en el siglo XIX llegó a la zona del campo de Dalía, entonces, al poniente, y aquí también en Terque. Tenemos también noticias a través de los estudios de Juan Grima cómo llegó de forma oral, de tal manera, no sabemos por qué, pero exclusivamente la cantaban las mujeres. Una cosa muy bonita. Entonces, a mí esa pasión de la décima, ese ir y venir, casi como los cantes flamencos, de ir, que iba, que venía, que tal, que cambiaba de ser de gente estudiosa, cambiaba a ser de la gente del pueblo. A mí eso me gustó mucho de la décima. Y bueno, por eso está este libro aquí. Curiosamente, Celia Viña también tiene mucho interés, no solo por su voz poética, tiene interés este libro en sus décimas, sino porque Celia Viña en sus décimas, cuando habéis leído ya la poesía de Celia Viña en sus décimas y en general en toda su poesía, es una de las grandes poetas, una de las grandes voces que une estas dos vertientes de las que yo estaba hablando aplicada a la décima. Esa vertiente de persona culta con esa vertiente de persona del pueblo, de persona de literatura oral. Su poesía
la verdad que no solo sus décimas, sino toda su poesía, desde mi punto de vista, une esas dos vertientes, que muchas veces, por lo general, están desunidas, perdón, y tenemos grandes poetas que dicen, no, yo lo popular, no sé qué, a mí lo popular no me gusta. O bien tenemos la poesía del pueblo que no se acerca demasiado a la poesía más culta o más de la escrita. Y Celia Viñas es un gran ejemplo desde mi punto de vista de esa unión de estas dos tendencias a la hora de escribir poesía. Como también bien ha comentado Javier, en esta recopilación de décimas tenemos la fortuna de incluir unas décimas que escribió Celia Viñas en catalán y que nuestro gran amigo Antonio García Soler con su hija Inés García han traducido al español y según las noticias que tenemos es la primera vez que se publica, que se hace esto en una publicación. Yo estoy muy agradecido al trabajo que han hecho Antonio e Inés. Y me gustaría que Antonio explicara un poco el proceso que tuvieron con la traducción de las décimas, porque sería toda una aventura, supongo, Antonio. ¿Y por allá? Sí, completamente. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. La poesía, como decía, era para la inmensa minoría y se confirma, ¿no? Pues la verdad que sí, para mí ha sido una aventura el intentar traducir esto, como resulta que vivo en Elche, en Alicante, y mi chiquilla de 11 años, 12 ya, es bilingüe, pues le he tenido un poco como referencia, ¿no? Es decir, a ver cómo sonaba ella para que bueno, la poesía pues sea algo más viva. Al fin y al cabo, el catalán se habla en Cataluña, Valencia, Baleares, etc. Y pues bueno, pues intentar de trabajo que no es fácil. Ya sabéis que traductores, ¿no? Es imposible traducir poesía, es casi imposible. Pero bueno, hemos intentado acercarnos y si ha venido de algo, pues ahí estamos, ¿no? La verdad que la poesía en catalán, y en la de Castellano evidentemente, me ha llevado unas cuantas sorpresas. Pues, por ejemplo, una de las citas que hace Celia es de Blai Bonet, y Blai Bonet era un poeta que luego me he informado, lo tenía de referencia, pero no lo conocía, lo he oído después a raíz de citarlo Celia, y es un gran poeta mallorquín en catalán, ¿no? Es el padre de la famosa cantante Blai Bonet, y otros poetas también que cita, es decir, que, como he dicho muy bien, sabe unir lo popular y lo culto, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado que mi hija hubiera estado aquí, ¿no? Pero he hecho una cosilla, no sé si puede ser, que me ha grabado en catalán, bueno, con acento quizá valenciano, una de las décimas, que es precisamente la que interpreta no sé si falamos, creo que está por aquí, es la de la Sabina, ¿verdad? Y no, había pensado que había micrófono, pero bueno, se escucha, que escuché la voz de mi hija, que ha improvisado sí, una de las recetas, ¿no? Sí, primero es una de las... En fin, la mayoría de los poemas tienen una base que se acerca, creo yo, bastante a la mística, ¿verdad? Es decir, une lo místico con lo sensual. Parece extraño, pero lo sensual y lo místico se unen en la poesía de Celia Viñas, pero especialmente en catalán. Y claro, como es su lengua original, quizá ella se sienta, creo, incluso tan segura o más que en castellano. Y a veces cuesta porque se aprecia muy bien su lectura, por supuesto, de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, la influencia mística, perfectamente, ¿no? Pero le da un matiz muy especial. Bueno, la traducción, que siempre la traducción sería cambiante, pero bueno, de Sabina en Punta Rosa, que algo así como... Es difícil porque pierde la sonoridad y pierde parte de la rima, evidentemente, pero más o menos, para que lo escuchéis en catalán, sería algo así como: esta divina aspereza de la rama de Sabina
el fondo de mi corazón adivina con cuchillos de amor y flechas en canción, que el amado es así, tiene las manos de satén, y cuando busca el abrazo, deja allí en la rozadura regusto de hinojo marino. Bueno, pierde la rima, pero creo que mantiene un poco el sentido, que es el que, bueno, a ver si lo escucháis, no se escucha muy bien, quizás por el micrófono, pero a ver si es posible que apreciéis cómo lo ha recitado hoy a regañadientes, porque decía, a mí no me gusta recitar estas cosas, me da mucha vergüenza. Y hemos hecho mucho, de hecho, mirad, escuchar el comienzo que se escucha. Se ha partido de esa. Primero, porque estábamos grabando y se siempre gracia. Sabina punta cosa, se ha puesto a reír. Bueno, pero vamos a ver, después de varios intentos hemos conseguido que alguna salga quedó bien. A ver si escuchara. Sabina punta brusa, aquesta divina flor de la branca de Sabina, el fons del cor m'endevina, amb ganimedes d'amor i salietes de cançó, que l'estimades així, que té les mans de seguir, i quan cerca l'abraçada, i deixa l'escarlotxada, regust de fonoll marí. Bueno, creo que más o menos se ha escuchado con su voz de niña. Pues, la verdad es que tiene esa fuerza y bueno, ya digo, lo hemos intentado y para mí pues, es un placer, ¿no? que aparezca en este libro, ¿no? Yo no hablo catalán en la intimidad, pero lo leo y lo leo como el gallego, como la lengua romance, al fin y al cabo son lenguas hermanas, ¿no? Y bueno, pues sí que me gustaría leer al menos una de las décimas, bueno, de ella, ¿no? Letra de la página 65, que viene a cuento, Sí. porque nosotros somos de Anta. Vale. No sabe la mayoría, no vamos a entender a la altura. Sí. Y tiene que ver con la página 65. Sí, venga, vale. Está dedicada a Sor María Zurita, Muy que bien. era la jefa, ¿cómo se llama? La abadesa, no, la madre superiora del convento de Anta en aquella época, con la que Celia tenía una gran relación con María Zurita y ¿cómo se llama? Y con sus manuelas fundamentalmente, que era una especie de Celia Viña Antusa, de Anta. Sí, Fue de hecho- una revolución también en Anta a la misma escala que hizo Celia en Almería. Bueno, de todas maneras, yo que quería leer no puedo evitarlo, ya que esto es una de las que hemos... Esta, la verdad que, como diría un poeta, mejor lo lees tú después, porque no soy capaz de leerla. Tú venías a ver. Acá es en catalán, pero no sabíamos. No, hay lengua catalán y castellano. La verdad, porque creo que me interesa de falta. De hecho, Sor María y Sor Manuela, que he venido a menudo aquí, pues, por ejemplo, le di clase a mi madre, que conocí, por ejemplo, que entonces estudiaba ahí en la monja, mi estudio, ¿no? Y nada, pues lo leemos tranquilamente, ¿no? Yo había elegido otra en castellano, pero bueno, leemos esta misma, ya que no hay. Bueno, que decir que eso, que la verdad que ha sido un encuentro estupendo y que aparece la versión esta muy aparentemente con la base religiosa, pero es una forma muy especial. Yo creo que es una mística muy suya y quizá única de Celia, ¿no? Que ha sido un poco estudiada y a mí me ha sorprendido, ¿no? Bueno, esta creo que es una más, la que tú has elegido, Javier, es más sencilla, quizás más popular, ¿verdad? Es la otra versión que ha dicho, quizás más de pueblo, más como suena. Sí, bueno, Sor María Zurita Galindo, en el 50º aniversario de su consagración. Esto me recuerda, disculpadme, cuando estaba en el liceo, las monjas eran de pequeño, ¿no? Y hacíamos una especie de cosa de
las monjas allí leían delante de la Virgen. Pero bueno, todo llega, no puedo hacerlo. Vale. Sor María, en vuestras manos de plata el tiempo se nos desata con sortijas de alegría. 50 anillitos de oro cuentan los años, tesoro de esponsales y ternura. Y el Señor se me figura, si tu labor te desvela, un maestro de hermosura en el cielo de tortura. La verdad que son sencillas, pero llegan. Fernando, sencilla y sonora. Sencilla y sonora y popular. No es fácil recoger. Me acuerdo ahora que en Almansa, donde tenemos un taller que llevo ya varios años, lo visitó justamente el curso pasado, en mayo, un gran repentista cubano, Alexis Díaz Pimienta, que aparte de escribir un libro de poesía muy usual, es uno de los grandes repentistas actuales de décima. Algún día tenéis que verlo. Un espectáculo. Es algo, no se puede decir con palabras. Este hombre, aparte de cantar, automáticamente se pone a hablar aquí, en décima, de la cámara, de lo que pasa por la calle, de cualquier cosa. Es algo increíble. Tuvo como una hora y pico sin parar. Yo no me lo creía. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que había algo, cuando yo en una cena y demás, empezó a repentizar. Y claro, yo decía, este hombre debe traer algo preparado, ¿no? Es evidente que él tiene una técnica muy asumida y por supuesto eso es lo que reproduce después en su repentización, ¿no? Pero él me decía, dice, dame una palabra. Tú le dabas la palabra y a partir de ese momento empezaba a repentizar. Es decir, que realmente es una improvisación pura, ¿no? O sea, ese tipo de improvisación que no necesita de preparación porque sería algo totalmente contradictorio. Claro, él lo decía efectivamente, era técnica que él adquirió por lo visto de sus padres y abuelos, que decía que su padre era aún mejor que él, según, pero él lo ha estudiado tan a fondo, que resulta algo natural. Efectivamente, decir un verso o una frase, y esa frase la iba incluyendo y la iba correspondiente, que son ejercicios muy típicos de él. Y Celia, tenemos que tener en cuenta que Celia vivió en Mallorca, y en Mallorca hay unos troveros que se llaman los rosadores. Los rosadores son los troveros de aquí que improvisaban, que todavía está la costumbre de improvisar en décima en Mallorca, aunque están muy perdida, igual que aquí en la provincia de Almería está muy perdida, pero todavía está esa costumbre. Celia, sin más remedio, tuvo que oír a los rosadores, seguro. Aparte de que también posiblemente en Almería oyera algún trovero o alguna décima que venía de Murcia o algo, seguramente no. Pero realmente en el caso de Alexis yo pienso que es un repentista culto, ¿no? Que no es absolutamente mismo, claro, es que no es lo mismo encontrarte, es decir, la capacidad que tiene Alexis de improvisar, tú no te la puedes encontrar en uno de los proveros tradicionales. En Cuba, precisamente, hay dos lugares en el mundo que la décima está apoyada por el gobierno. Una es en Cuba, donde los decimistas, los troveros están pagados por el gobierno y el gobierno le hace dar actuaciones en la televisión, en los pueblos, en todos lados, son profesionales. Y ocurre también en el País Vasco. Que allí no se hacen décimas, pero bueno, se improvisa en euskera, pero el gobierno también paga y apuesta mucho por los improvisadores. Especialmente el caso cubano es muy rico, claro, porque por el idioma pues no llega por el español. Y claro, son profesionales del verso, entonces eso se nota. Aquí, por ejemplo, en nuestra provincia eso no ha ocurrido nunca. Aquí han tenido el verso en su mente los campesinos, la gente del campo, precisamente la gente que no estudiaba. Quiero decir que es que la improvisación de un trovero de aquí es mucho más limitada. Claro, una limitación léxica evidente. Sin embargo, la riqueza semántica y léxica que trae Alexis, y muchos repentistas cubanos no tienen parangón con lo que hay aquí. Él contó, por lo visto, que a propósito de eso, que había cierta lucha allí, porque él es profesor en la Universidad de La Habana y le tienen cierta manía creo que son los de otra parte de allí, de que hay una tradición oral, ¿no? Y como hay incluso combates, luchas de estas, que también hay en esta zona, es decir, yo te repito, tú me repitas, a ver quién es capaz de aguantar más tiempo, con más calidad, etc. Por lo visto él comentaba que le molesta que uno
aparentemente de La Habana, de la capital, supere a los, digamos, los tradicionales, que eso le molesta. Incluso le entrena a chavales, y más que últimamente, me salió un chaval que le gana todo. O sea, uno de estos que era con 18 o 20 años, evidentemente un trabajo, porque eso es un trabajo evidentemente, ¿no? Que por lo visto supera a los que han partido de la Partido Popular. Es decir, que allí se hace oficialmente, ¿no? Como una asignatura más dentro de la universidad, por ejemplo, en la conservadora. Cosa que pienso que a lo mejor sería bueno rescatar estas cosas, ¿no? En vez de tanta la poesía viva, que sería una ciudad que ya es complicado, ¿no? Aquí por la zona, por ejemplo, hubo, no sé si alguien me conté con un tal Pepe Raspazo, que era de Vera, que fue, y otra gente, el Tule 20 de aquí, de Cueva, Vera, la zona, que se juntaban en venta de la zona, y se llamaban noches enteras. Me preguntaba a mi abuelo, porque mi abuelo, que llamaban el síndico, vivía en Rivera de Anta, y ahí estaba lo que se llamaba la venta del síndico, que ya no existe, donde se juntaban a veces a repetizar, y era normal. Y él de pequeño escuchó a estos troveros y de vez en cuando me decía algunas de las cosillas más sencillas, ¿no? Ahora me viene a mente una, que por lo visto Pepe Raspazo, que era un poco así y tal, cuando se hartó de escuchar a otro, dijo algo así más sencillo. Tú el ratón y yo el gato, y no te quiero matar por jugar contigo un rato, y cosas así, ¿no? Es decir, pero eso también lo veía con quintillas, con otros versos, y era una afición muy característica de toda la zona en la época, ¿no? Que se ha perdido, por desgracia. Creo que bueno, en Murcia se conserva, ¿verdad? Porque todavía hay sitios donde se rehace este tipo de actividades, ¿no? Sería bueno quizás por ver de una forma, puedo intentarlo, no es muy difícil ya, ¿verdad?